¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Mi nombre es don Armando Cabrera Ramos. Soy de la Universidad Politécnica de Puebla, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices, y voy a hablar sobre los sensores y actuadores en el automóvil. ¿Qué es un sensor? Son componentes eléctricos que forman parte de los vehículos. Sus funciones principales de estos dispositivos en el automóvil es recibir todos los datos operativos y funcionales, de esta manera que puedan transmitir toda la información recolectada a las unidades de control, ya sea porque están haciendo un buen funcionamiento o para avisar si hay alguna falla o daño en el vehículo. A continuación pasaremos con los sensores. En esta diapositiva se muestra el sensor TDC, que es un dispositivo electrónico el cual está diseñado para enviar señales de voltaje a la computadora, en algunos casos, o se le puede conocer como ECU, indicando el número exacto en que el pistón se encuentra en el punto muerto superior en el instante del arranque. Aquí la ECU emplea esta información para determinar tanto el encendido como la sincronización de inyección del combustible al momento del arranque. Este sensor posee un diagrama de circuito muy similar al sensor del CKP, en donde se presenta un circuito de conexión de 3 cables. Uno es el de alimentación, que lleva 5 volts. El segundo sería el polo a tierra, o conocido como masa. Y el tercero y último sería el que emite la señal. Este sensor sirve para informar a la ECU la posición en la que se encuentra el pistón al momento de la explosión inicial, o en algunos casos conocido como encendido. Su función es similar, como ya lo mencioné, al sensor del cigüeñal. La diferencia del CKP es que detecta la posición que tiene cada cilindro, y el sensor TDC establece cuál es la posición del cilindro al momento de encender el vehículo. Seguimos con el sensor CKP, que es un dispositivo que crea un campo magnético por lo general hace que crea un campo magnético y por lo general fluye en sentido vertical, creando un voltaje a partir de la ejecución del mismo y de la rueda con dientes, que en este caso sería nuestro lector, se podría decir, la cual está conectada con el cigüeñal. El sensor va a reportar el número y las secuencias de las ranuras del plato convertidor, detectando la velocidad del motor y la posición del cigüeñal, que son sus principales funciones, cumpliendo una función muy importante, ya que este sensor es de imán permanente, que crea un campo magnético a través del cual se genera una corriente que se encarga de enviar señales que van de 0 a 5 volts, informando a la computadora la posición en la que se encuentran los pistones, permitiéndole siempre saber en qué momento
qué momento cuál de los cilindros se encuentra en el punto muerto superior a medida que estos hacen su trabajo en cada ciclo del motor. Estos deben de estar, ¿cómo le diré? Estos deben de estar sincronizados para poder generar la chispa de encendido hacia las bujías y el, el pulso de inyección. Este sirve para rastrear la velocidad que lleva tu motor y la posición correcta en la que está el cigüeñal. De manera que la computadora puede utilizar esta información para establecer en este caso sería el pulso de los inyectores al momento de empezar a inyectar gasolina, y con eso mismo la sincronización de la chispa del encendido. Pasamos al siguiente, es el sensor CMP. Es un componente eléctrico el cual se encarga de determinar la precisión de la posición del pistón número 1 cuando el recorrido dentro del cilindro va situado al nivel del árbol de levas. Se constituye de manera, se constituye de una bobina interna que va cubierta totalmente de cobre, en su alrededor. Esta va con un núcleo imantado. El voltaje que produce el sensor CMP se determina por varios aspectos. Uno de ellos es la fuerza del campo. Es la fuerza del campo magnético. La otra sería la cercanía que tiene el sensor al cigüeñal. Y la tercera sería la velocidad del motor. La función principal de este sensor, como ya lo dije, es definir con precisión la posición del primer cilindro, trabajando en conjunto con el sensor CKP, que sería el de posición del cigüeñal, enviando señales hacia la computadora, la cual utiliza estas señales para sincronizar el momento que el dispositivo lee, ahora sí que las ranuras y las puntas de los engranajes, del engranaje, del eje de levas. Logra identificar la posición que tienen las válvulas y de esta manera sincronizan la secuencia correctamente de los inyectores de combustible. Continuamos con el sensor MAP. Este sensor, que se le conoce como sensor de presión absoluta, va situado en el múltiple de admisión. Es el dispositivo que posee un componente piezoeléctrico integrado dentro de su circuito, detectando la carga del motor. La carga del motor. Este se encarga de medir las variaciones constantes de presión o del vacío, enviando una señal a la computadora que va en un voltaje que puede variar de 0.2 voltios a 5 voltios. La computadora en este caso utiliza esta señal
y esta información para ajustar el tiempo de encendido, y el enriquecimiento del combustible. La función que cumple el sensor MAP es inspeccionar constantemente la presión o el vacío dentro del colector de admisión, tomando como referencia la demanda de aceleración y el estado de carga. Este sensor es de un factor negativo en cuanto a la temperatura, ya que la resistencia que posee tiende a trabajar contrariamente de manera proporcional de acuerdo a la temperatura obtenida. Si la temperatura que obtiene del aire es alta, la resistencia tiende a ser más baja, pero si la temperatura es baja, el valor de la resistencia es más alta. Con una temperatura de ambiente normal, la resistencia que va a manejar el sensor es regularmente de 2 ohmios. Continuamos con el sensor de temperatura de aire de entrada, conocido como IAT. Es un dispositivo termistor. ¿Qué quiero decir? Que el sensor posee una resistencia que transmite señales de variación de acuerdo a la temperatura que recibe. Cuando el sensor va incrementando su temperatura, la resistencia es menor, como lo es, creo, en algunos casos este sensor de temperatura de aire de entrada. Lo puede traer integrado el sensor MAP, o puede venir independiente. Cuando es el caso de que es independiente, el diagrama de este circuito posee 2 cables o terminales. Uno sería el cable de la señal, que por lo general es de 5 volts, y el segundo sería pues el normal, que es masa o polo a tierra. El sensor de temperatura del aire de entrada permite a la computadora corregir el tiempo de inyección gracias a la señal de voltaje que transmite el sensor. La computadora, con base en la densidad que entra en las cámaras de combustión, es decir que la computadora puede saber cuál es la temperatura del aire de admisión dependiendo de, pues ahora sí que la temperatura del aire será la cantidad de oxígeno que entra, y la computadora tiene que regular la cantidad de gasolina para corregir el punto estequiométrico. A medida que va aumentando la señal de temperatura en el sensor, la tensión va disminuyendo. Este descenso de la tensión es originado por la baja resistencia, y el cambio ocurre en la resistencia, que genera una caída de tensión.
Continuamos con el sensor de detonación o sensor CANOC, que igual es un dispositivo piezoeléctrico que está conformado por una masa o en algunos casos una cabeza metálica. Dentro del elemento está una pieza de cerámica, me parece, que puede vibrar para generar una señal eléctrica al ser sometida a un esfuerzo mecánico. El circuito del sensor de detonación es muy sencillo porque se compone de un solo cable y hay motores que tienen más de un sensor y ahí todo dependería ahora sí que del diagrama de control. Sirve para captar la explosión o detonación. Sirve para captar la explosión o detonación que se lleva a cabo ahora sí que en la cámara de combustión. Su función es monitorear los cabeceos o vibraciones del motor y enviar una señal a la que la computadora central, o sea, envía una señal a la computadora para que ésta pueda ajustar el tiempo de encendido. De esta forma la computadora puede rastrear el encendido y así evitar algún daño. El sensor tiene la capacidad de producir una señal que viene siendo producto de las vibraciones que sean diferentes a las normales. Esto causa un proceso de combustión detonante. Proseguimos con el sensor de posición de válvula. EGR sería el sensor EVP. Bueno, pues aquí este es el encargado de saber correctamente la posición de la válvula de recirculación de los gases de escape. Como bien lo decía anteriormente, bueno, el sistema permite que el automóvil dé cierta cantidad específica de gases de escape, recirculen hacia la cámara de combustión junto con la mezcla carburante o la mezcla que viene del cuerpo de admisión, me parece. La dilución de la mezcla hace que baje la temperatura promedio en el interior de las cámaras. Así, bueno, en estos casos se reduce de una forma significativa la emisión de los óxidos que se producen, bueno, óxidos de nitrógeno que se producen dentro y previene el cascabeleo del motor. Esto es posible gracias a la regulación que ejerce el sensor de posición de la válvula EGR. Todo esto se debe esto se debe a que se ha hecho de manera para proteger las emisiones contaminantes que produce el automóvil.
Este sensor es utilizado para conocer cuál es la posición de la válvula de recirculación de gases de escape. Las válvulas EGR fueron creadas en respuesta a la necesidad de lograr el control y actualización más efectivos con relación a los gases emitidos, como ya lo había mencionado anteriormente. Eso se hicieron para cuidarlas y cumplir las reglas de emisiones. Continuamos con el siguiente, que sería el sensor de flujo de masa de aire. El sensor MAF es un dispositivo eléctrico el cual está diseñado para medir la cantidad de aire que entra al motor. El dato que pasa por él viaja a través del módulo de control del tren de potencia, que si no me equivoco es la PCM, y por medio de un cable que lleva una señal variable de acuerdo en función al flujo que va pasando. El circuito, no, el sensor el sensor MAP se compone principalmente de 3 elementos, que sería el circuito de control eléctrico, el alambre de platino y un termistor. El circuito de control eléctrico mide el flujo de corriente enviando una señal de tensión que va correlacionada con el flujo de corriente. El alambre de platino, que creo que también se le conoce como hilo caliente, va a mantener una temperatura constante con respecto al termistor, y el termistor es el encargado de medir la temperatura de aire que ingresa. Cuando el motor recién inicia la marcha, el alambre del sensor se calienta alcanzando, creo, si no me equivoco, son hasta los 200 centígrados. Temperatura que es necesaria mantener en valor constante. De acuerdo a la cantidad de aire que recibe el motor, la temperatura va a reducirse debido al enfriamiento que causa la corriente de aire. Entonces aquí, mientras más aire entre, mayor será el enfriamiento. Pasamos con el sensor de oxígeno. Pues el sensor de oxígeno transforma la cantidad de oxígeno de los gases que son producidos por el automóvil en una señal eléctrica, produciendo un voltaje que va directamente a la computadora para monitorear que va, a ver, voy a repetir, que va, es un voltaje que va directamente a la computadora para esta monitorearla, para de esta manera determinar si la relación mezcla de aire y combustible es la correcta, y así controlar la cantidad de combustible que al entrar al motor, que la cantidad de combustible que entra en el motor. La cantidad de aire que el motor aspira es medida por el sensor de oxígeno, y esta depende de algunos factores como la temperatura del motor y del ambiente, la presión, ¿cómo se llama? La presión barométrica y la carga del motor, entre otras, me parece. En caso de que la computadora detecte que no es la mezcla ideal o adecuada de esta,
toma las medidas necesarias para corregirla. Por ejemplo, si hay mucho oxígeno en los gases de escape, incrementa el tiempo de inyección, logrando de esta manera obtener la potencia óptima del motor. De manera que se obtenga una relación estequiométrica adecuada, que sería de 14 partículas de aire por una parte de combustible. Y es decir que en caso de que entre en 14.7 gramos de aire, la computadora inyecta 1 gramo de combustible, que sería nuestra mezcla estequiométrica, hacia las cámaras de combustión, para que de esta forma el sensor de oxígeno para que de esta forma la relación de aire-combustible sea ahora sí que más eficiente, de ser, bueno, por el contrario, el sensor de oxígeno detecta que el nivel de oxígeno está muy bajo, ajusta la cantidad de combustible que entrega por ser la mezcla muy rica, a lo que significa que hay mucha gasolina y así reduce el rendimiento del combustible. Continuamos con el sensor de presión de aceite, o mejor conocido como sensor OPS. Este sensor es el que se encarga de detectar la presión del aceite del motor y así detectar la presión y así detectar la presión. Este envía una señal de voltaje a la computadora. También se le conoce en algunos casos como pera del aceite, el cual está conformado por una conexión eléctrica y se fija por medio de un tornillo que va hacia el motor. También podemos decir que es un tipo de barómetro que mide la presión de aceite en el principal conductor del motor, el cual es recibido desde la bomba para transmitirlo ahora sí que a todo el motor. El sensor de presión de aceite hace parte de un sistema que monitorea la presión existente en uno de los conductos que se ubica cerca de la bomba y el filtro del motor. Seguimos con el sensor de temperatura refrigerante, que sería el sensor ECT, que es un dispositivo termistor. En este cambio es termistor, el cual posee una resistencia que varía de acuerdo al cambio de la temperatura, y por lo general estos tipos de sensores son NTC, que quiere decir coeficiente de temperatura negativa. Es decir, que la resistencia que posee este sensor este tipo de sensor va a disminuir cuando la temperatura del vehículo se incrementa, y por ende, me parece, si la temperatura es baja, la resistencia tiende a aumentar. El voltaje de salida que maneja el sensor
de temperatura refrigerante actúa conforme a la temperatura, ahora sí que del refrigerante, la cual está conectada en serie a través de una resistencia de 5 volts de la computadora, que es entregada al sensor de temperatura. Bueno, en estos casos el esquema del circuito que tiene el sensor es sumamente sencillo y casi siempre se compone de dos cables. Y pues como ya lo mencioné, la función principal del sensor es que este pueda calcular la entrada de que pueda calcular la entrega que este pueda calcular la entrega de combustible, la sincronización del tiempo y el control de la válvula EGR, de igual forma para activar o desactivar el ventilador del radiador. Y pues como lo mencionaba anteriormente, posee una resistencia NTC, de manera que el principio de funcionamiento de este sensor implica que mientras más aumente la temperatura, mayor será el descenso de la resistencia. Ok, continuamos con el que sigue, que sería el sensor de presión del riel de combustible, conocido como FRP. Es un sensor que tiene una característica que es pasiva, conocido como el sensor, como ya lo mencioné, FRP, se le conoce de esta manera, o creo que también se le conoce como ICP. Este es el encargado de detectar la presión de combustible que existe en el riel mediante un sistema piezoeléctrico que está variando de acuerdo a la tensión y emisión de una señal que va a la unidad de control basándose en la presión existente. El funcionamiento de este sensor consiste en que el combustible pase a través del riel y se dirija al sensor. La membrana del sensor hace que al final cierre de forma hermética. Y pues aquí el combustible que es sometido a presión llega ahora sí que a la membrana sobre esta pues se ubican los elementos que permiten transformar la presión en una señal eléctrica por medio de cables que pasan la señal emitida hacia un circuito que hace una evaluación y este a su vez la transmite a la computadora. Continuamos con el sensor de posición del acelerador, que sería el sensor TPS. El sensor de posición del acelerador es un dispositivo que trabaja como lo hace de manera un potenciómetro rotatorio, el cual envía señales a la computadora y este posee una resistencia lineal que es variable y se alimenta de 5 volts de tensión.
por lo general que este es el voltaje que suelen tener la mayoría de automóviles y pues todos los vehículos. Eh, la, la resistencia que pueden, la resistencia que manejan, sí, la resistencia que maneja puede variar de manera proporcionada en relación con el efecto que causa la señal. La función que cumple el sensor es que indica la posición y la velocidad de apertura de la mariposa de aceleración y envía señales a la computadora. Esta los recibe y los compara y realiza los ajustes necesarios para lograr que el motor funcione de manera correcta. Gracias a estas señales que se emiten, el motor... No, gracias a estas señales que se emiten, el sensor pues en este caso la computadora también puede identificar las condiciones en las que se encuentra el vehículo, ya sea de aceleración rápida, en marcha mínima, cargas plenas me parece y cargas parciales. En algunos casos, cuando el motor se encuentra en estado de ralentí, el sensor envía una señal que corresponde al ángulo de 0 grados y en este caso la mariposa se encuentra vertical con relación a la garganta, en donde accede al múltiple de admisión. Esto quiere decir que esta que está cerrada por completo y no tiene ninguna entrada de aire. Pasamos a nuestro sensor de velocidad, también conocido como sensor VSS, y es un dispositivo con captación magnética y es de efecto Hall. Por lo general, este sensor genera una onda con frecuencia proporcional a la velocidad del automóvil, permitiéndose a la computadora determinar el tiempo real de la velocidad con la que viaja el automóvil. Y también da a conocer aspectos importantes del funcionamiento del vehículo, como lo son el sistema del control de tracción, estabilidad o pues la transmisión automática y el sistema del control de tracción, o sea, van todos juntos. La función principal de este sensor es mantener a la computadora informada de cuál es la velocidad a la que viaja el vehículo, controlando así de esta manera el odómetro, las transmisiones automáticas y el acople del TSC, que sería el embrague convertidor de torsión, me parece. Y también se mantiene informado el velocímetro enviando una señal relacionada con las revoluciones que llevan las llantas del automóvil. La señal que envía el sensor es utilizada por la ECU en diferentes componentes que están incorporados en el vehículo por medio, creo que de la red de CAN bus, me parece, que son serían los controles de transmisión automáticas,
el tiempo de encendido, gestión de inyección, frenos ABS y control de estabilidad. Pues ahora sí que estos componentes reciben la señal que es emitida por el sensor y distribuida por la computadora. Ahora pasamos a la parte de los actuadores. En el anterior ya terminamos con los sensores. Ahora venimos por lo consiguiente, que como ya lo mencioné, o sea, los sensores son los que envían la señal a la ECU y la ECU es la que hace que se accione, o sea, que pase la señal para los actuadores. Entonces, un actuador se podría decir que es un dispositivo mecánico cuya función es proporcionar cierta fuerza para mover a otro dispositivo mecánico. La fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles, que serían la presión neumática, presión hidráulica, perdón, y la fuerza eléctrica. Dependiendo del orden en el que la fuerza, perdón, dependiendo del origen de la fuerza, donde se realiza el actuador se denomina ya sea neumático, hidráulico o eléctrico. Continuamos, pues aquí continuamos con el relé de la bomba de combustible. Es una pieza electromecánica que está formada básicamente por un electroimán que mueve a una espiga interna. La bobina del electroimán se activa mediante una corriente de impulso y genera un campo magnético. Este mueve a esa espiga, ahora sí que sea en la dirección deseada, y se encarga de que la bomba inyecte en el momento justo la cantidad de combustible necesaria a través, pues, de los inyectores. En realidad son muy sencillos, me parece. Ahora sí, muy sencillos en su sistema de funcionamiento. Y bueno, pues seguimos con este, que es la bomba de combustible. En este caso, bueno, esto es lo que regularmente en personal yo he cambiado. Se le conoce como el repuesto de la bomba. Una bomba de combustible es un dispositivo que le entrega al fluido de trabajo, o en algunos casos, bueno, mejor conocido como el combustible, la energía necesaria para desplazarse a través del cuerpo de aceleración para luego entrar en la válvula de admisión, donde posteriormente pasa al cilindro. La bomba de combustible alimenta el motor con gasolina o en algunos casos diésel, a través de la bomba de inyección o directamente a la boquilla de inyección. Este es un motor eléctrico que acciona dos engranajes. Estos engranajes aspiran el combustible del depósito mientras están girando. El montaje se integra ahora sí que en el módulo sumergido, ahora sí que en el depósito, que es el tanque de gasolina, y el combustible es aspirado por un tubo que entra, por un tubo de entrada, después de pasar después de que pasa de un prefiltro y se fuerza a través de la bomba hasta la salida, que si no me equivoco la salida es el pivote negro que se ve en la parte de aquí arriba, bueno, en la parte que se fija donde va conectado el sensor, bueno, el arnés del sensor.
y pues bueno, como ya lo dije, el módulo se compone de un motor, una bomba de engranajes, un regulador de presión y una válvula de descarga, que esta se ocupa para evitar daños de sobrepresión. Normalmente opera de 2 a 3 bares para permitir la distribución, ahora sí que la distribución de combustible hacia el motor sin ninguna interrupción. Y también evita la introducción de aire para sistemas, bueno, para los sistemas diésel. La función de la bomba del combustible es es enviar el combustible suficiente hasta la bomba de alta presión. La bomba de alta presión no puede aspirar combustible diésel en el depósito para mantener la presión requerida. Resulta fundamental que la bomba de alta presión tiene que recibir diésel. Y pues, ¿cómo saber si falla este componente? Pues algunas veces el vehículo no arranca, o pues lo hará esporádicamente o algunas veces, así como también muestra tirones al momento de acelerar o al momento de llegar al punto de ralentí. Tenemos los inyectores, que su función, la función de estos actuadores es que durante el ciclo de la inyección sea excitada el embobinado electromagnético que llevan por dentro, y se genera un campo magnético por dentro de él. A raíz de ello se atrae ahora sí que el inducido con una aguja, con lo cual abre el inyector y proyecta el combustible. Al dejar ahora sí que de excitar, el embobinado se neutraliza y el campo magnético y la aguja es oprimida por el muelle de compresión contra su asiento en el inyector. El flujo de combustible, pues ahí en ese caso queda interrumpido. Los efectos de avería de estos, puede ser que un inyector averiado es, pues ahora sí que reconocido por la detección de fallas, que ya sea de encendido y combustión, y pues ya no deja de ser excitado. Algunos inyectores, como dicen, algunas veces se quedan abiertos y empiezan a pasar gasolina a la cámara, y pues es cuando vienen todos los demás problemas. Pero las mayores fallas que me han tocado a mí son cuando los inyectores se quedan abiertos o se quedan pegados, como quien dice. O sea, ya no hacen la función de inyectar a ciertos momentos, sino que ya se queda completamente abierto. Bueno, pasamos a las bobinas de encendido, y pues esta bobina, tienen la función de elevar la baja tensión de la batería. Normalmente, que una batería es de 12 o 24 volts, bajan la tensión a miles de voltios, con el fin de crear una chispa eléctrica en la bujía para realizar ahora sí que la ignición del combustible. Algunas bobinas tienen un resistor interno,
mientras que existen otras versiones con resistores externos para limitar la corriente que fluye dentro de ella misma. Pasamos a lo que es la siguiente, que sería el mando de la mariposa. Aquí el mando de la mariposa es un motor eléctrico excitado por la unidad de control del motor, que aquí acciona la mariposa a través de un pequeño conjunto de engranes, como se puede ver en la imagen. El margen de regulación va desde las posiciones de ralentí hasta las de plena carga y se va sin escalonamientos. Para abrir o cerrar la mariposa, la unidad de control del motor excita el motor eléctrico para el mando de la mariposa. Los dos transmisores de ángulo de régimen, que si no me equivoco son las pistas que van del lado de la tapa de la mariposa, del cuerpo de aceleración. Bueno, los dos transmisores del ángulo realimentan hacia la unidad de control del motor las señales correspondientes a la posición actual de la mariposa, y por motivos de seguridad es que se emplean los transmisores, que son ahora sí que las pistas por lo regular llevan dos, y si no me equivoco son independientes. Si uno llega a dañarse, bueno, sí, creo que sí. Si uno llega a dañarse, todavía uno sigue funcionando, pero el motor se protege y pasa solamente a ralentí y te da oportunidad de que lleves el automóvil a que sustituyas la pieza, porque estas piezas no pueden ser reparadas, no puedes abrirlas, y en debido caso de que las abras no se pueden reparar. Entonces tienes que cambiar toda la pieza completa, que sería todo el cuerpo de aceleración nuevamente. Y después de hacer el cambio, se tiene que hacer un ajuste básico. Paso a la siguiente diapositiva, que es la válvula reguladora de la presión del combustible. La válvula reguladora de la presión del combustible se encuentra en el acumulador de alta presión de la bancada número 1. Con ayuda de la válvula reguladora se establece la presión del combustible en la zona de alta presión. Esta válvula, bueno, es excitada por la unidad de control para el sistema de inyección directa. Según ya sea el estado operativo del motor, la presión es el orden comprendido entre los 230 y creo 1600, 230 y 1600 bares. Si es excesiva la presión del combustible en la zona ahora sí que de alta presión, la válvula reguladora abre el paso de modo que una parte del combustible del acumulador pueda pasar al depósito a través del conducto de retorno. Si la presión del combustible es demasiado baja en la zona de alta presión, la válvula reguladora cierra, ahora sí que sellando la zona de alta presión contra el retorno del combustible.
De ahí me parece que creo, bueno, de ahí la válvula cuando se encuentra en reposo, que sería en motor parado, si no se encuentra excitada, su aguja siempre, o bueno, la aguja que tiene es mantenida en el asiento exclusivamente por medio de la fuerza del muelle, del muelle de válvula. Con ello se espera, no, con ello se separa la zona de alta presión con respecto a la red de retorno del combustible. Cuando está mecánicamente abierta, aquí es que si la presión del combustible en el acumulador de alta presión supera la fuerza del muelle de válvula, la válvula reguladora abre y el combustible fluye a través del retorno del depósito, hacia el depósito. Y cuando la válvula está excitada, o en este caso sería que el motor esté funcionando, aquí para ajustar una presión operativa de 230 a 1600 bares, ahora sí que en el acumulador de alta presión, la unidad del control para el sistema de inyección directa excita la válvula reguladora por medio de una señal modulada en anchura de los impulsos, y a raíz de ello se entrega un campo magnético en la bobina. El inducido de la válvula es atraído, con lo cual oprime la aguja contra su asiento. Pasamos a la siguiente, que sería nuestra válvula de dosificación del combustible. Bueno, pues esta válvula es muy sencilla. La válvula de dosificación del combustible va integrada en la bomba de alta presión y se encarga de regular la función de se encarga de regular en función de las necesidades de la presión del combustible, y ahora sí que en la zona de alta presión. Pasamos a la siguiente, que sería la electroválvula. La electroválvula para el depósito de carbón activo. Esta válvula es excitada a un régimen intermitente por la computadora en función de la carga y el régimen del motor, y que sería ahora sí que una condición indispensable para su funcionamiento, el que la regulación lambda funcione y el motor tiene que estar caliente. Esta válvula se halla abierta en posición de reposo o sin corriente. La alimentación de tensión por el lado del positivo se lleva a cabo a través del borne número 30, y
ahora sí que la tierra de la válvula es alimentada por la computadora. Pasamos a la siguiente, que sería la válvula de reglaje de distribución variable. La proporción de la mezcla de aire, esta es que la proporción de la mezcla de aire y combustible que pues entra, esta entra, pues ahora sí que se puede decir que es la que vigila la mezcla de aire y combustible y depende del tiempo disponible en el ciclo de abrir y cerrar las válvulas. En este caso las válvulas serían las de admisión y de escape ahora sí que si hay un momento en el que las dos válvulas o en algunas veces cuatro están abiertas a la vez, es lo que se denomina como cruce de válvulas. Pasamos a la que sigue, que es la válvula para recirculación de gases de escape. La electroválvula, pues ahora sí que sería EGR. No va a funcionar a partir de la presión atmosférica y de la presión en el tubo de aspiración en base de los campos de las curvas características del motor, y que la computadora va a gobernar basándose ¿cómo se podría decir? En la depresión que presenta y en la presión atmosférica. La activación de esta válvula se determina en función de la carga y del régimen de la apertura de ella misma. Y por consiguiente, el caudal de recirculación de los gases de escape también se activan. Sí, creo que sí era así, también se activan. Esta electroválvula va a determinar la sección de apertura en porcentaje de 0 a 100%, de paso de los gases de la válvula EGR, del escape a la admisión y también el caudal de gases de escape realimentados. Como consecuencia de la agregación de gases de escape a la admisión, se reduce la temperatura de la combustión, reduciéndose asimismo la producción de gases contaminantes, como podría ser el óxido nítrico y pues entre otros. Pues de mi parte sería todo, profesor, y muchas gracias.